Nosotros somos el equipo de turismo y hoy vamos a explicarles el cuestionario de INEGI sobre la inflación. ¿Qué es el INPC? El INPC es un indicador económico global cuya finalidad es medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país. El INPC es esencial para evaluar la inflación. También el INPC se ha consolidado como uno de los principales indicadores del desempeño económico del país. Sus aplicaciones son numerosas y de gran importancia en los ámbitos económico, jurídico y social. La estimación de su evolución en el tiempo permite contar con una medida de la inflación general en el país, la cual es confiable y oportuna, gracias a la aplicación de una metodología basada en las recomendaciones de buenas prácticas. ¿Para qué sirve el INPC? Además de su utilización como medida de la inflación, cabe destacar su uso como factor de actualización de los créditos fiscales, determinante del valor de la unidad de inversión UDI, factor para actualizar la unidad de medida y actualización UMA, referente en negociaciones contractuales, factor de actualización de valores nominales y como deflactor del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Auxiliar en la determinación de los incrementos salariales, los montos de las jubilaciones y las prestaciones de seguridad social. Auxiliar en el cálculo de pagos de intereses, montos de alquiler, contratos privados, precios de los bonos que suelen estar indexados al INPC y etcétera, que es como lo que tengo aquí en la presentación. ¿Cuál es la diferencia entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Índice Nacional de Precios Productor? INPC es un indicador del comportamiento de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias. Los ponderadores están basados en las estimaciones de gasto de las familias mexicanas que el INEGI obtiene a través de la Encuesta Nacional de Gasto. Incluyen las importaciones como parte de los bienes que consumen las familias. Los bienes son acabados en los lugares de compra donde las familias acuden a adquirir los bienes y servicios que consumen. INPP es un estimador de la evolución de los precios de los bienes y servicios que forman la producción de la economía. Además, el consumo familiar incluye también a los bienes y servicios intermedios de consumo del gobierno, inversión y exportación. Las ponderaciones se estiman con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, los censos económicos y los anuarios estadísticos. Solo incluye la producción nacional, por lo que considera a las importaciones. Los precios se recaban directamente de las empresas productoras de bienes o suministradas de servicios. Es importante diferenciar entre el INPC y el Índice Nacional de Precios Productor INPP. Mientras el INPC mide los precios al consumidor final, el INPP se enfoca en los precios que reciben los productores. El INPC se expresa en un índice con base 100. Por ejemplo, si el índice 110 significa que ha habido un aumento del 10% en los precios, que es la inflación. La inflación se refiere al aumento sostenido de los precios y es un fenómeno que todos sentimos en nuestra vida diaria. El INPC es el principal indicador de este fenómeno, midiendo el incremento en los precios de la canasta básica. La inflación puede tener efectos negativos como la disminución del poder adquisitivo, afectando las decisiones de consumo y ahorro y distorsionando el crecimiento económico. ¿Por qué es difícil la medición de la inflación? Medir la inflación es un reto técnico complejo por las siguientes razones: por el número tan grande de precios que existen en una economía, por lo costoso de contar con una cobertura lo más amplia posible de los gastos que realizan los agentes económicos, porque los precios no cambian simultáneamente ni avanzan todo el tiempo a la misma velocidad. Como no es posible cotizar la totalidad de los precios de los bienes y servicios que se consumen, la construcción del INCP y sus cálculos se realizan con base en procedimientos muestrales y estándares internacionales. ¿A qué se refiere la inflación subyacente y la no subyacente? El componente subyacente está integrado por los bienes y servicios, para los cuales la variación de sus precios responde principalmente a condiciones de mercado. Además, la inflación subyacente es el aumento de los precios del subconjunto del INPC, que contiene a los genéricos con cotizaciones menos volátiles o con evolución más estable. Asimismo, mide la propensión inflacionaria de mediano plazo, y su resultado es muy valioso y útil para el análisis de la tendencia de los precios a mediano plazo, y como referencia para la instrumentación de las políticas monetaria y fiscal.
El componente no subyacente se entrega por los bienes, alimentos sin procesar, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, y también por los servicios cuyos precios no responden directamente a condiciones de mercado, sino que se ven altamente influenciados por condiciones externas, como el clima o por las regulaciones del gobierno. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse y seguirnos para más contenido sobre economía y